Ya este mes empezó y para mí como que enero siempre se tarda como un año para pasar, ¿cierto? Y luego viene febrero y ya se va el mes. Y, y este mes es un mes donde todos celebramos diferentes cosas. Se le llama el mes del amor y la amistad, ¿sí? Nosotros celebramos las amistades, ¿cuántos están bendecidos por sus amistades que tienen? Sí, y también por el amor que existe, no solo el amor físico y el amor emocional, pero el amor de Dios, ese amor ágape, ese amor que nunca termina, que es sin reserva, independientemente de quiénes seamos, Dios nos sigue amando. Amén. Y en esta mañana se me olvidó hacer una oración, pero la vamos a hacer al último, que es por nuestros pastores que están muy enfermos. Y entonces también queremos extender nuestras oraciones a ellos y a cualquier persona que nos esté viendo por cualquier medio de tecnología. Les damos la bienvenida y estamos con ustedes. Pero en esta mañana, cuando el pastor me pidió que predicara, no tenía realmente un tema en mente, pero pensando en este mes, como lo hemos titulado del amor y la amistad, quise enfocarme, porque muchas veces nos enfocamos demasiado como en el amor entre pareja, en el amor de cómo los esposos se deben tratar, pero muy poco hablamos de cómo debemos tratar al prójimo. ¿Sí? Entonces en esta mañana el título es ¿qué es amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Qué significa eso? Lo hemos escuchado. De hecho, yo creo que muchos hemos escuchado el pasaje del capítulo 12 de Lucas, donde Jesús contesta que cuál es el mayor mandamiento, y Él dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Él dice, y el segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento, dice la Biblia, es más importante que estos. Ningún otro mandamiento es más importante que amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. De nuevo, ¿qué es amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado, leído o aún nos hemos memorizado ese pasaje que les acabo de recitar? ¿Sí? Creo que la mayoría diríamos que es nuestro pasaje favorito. Otros tal vez digan que es de lo mejor que podemos aprender. Pero la otra pregunta es: ¿cuántos hemos descubierto qué es amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros lo hemos descubierto? Si bien hasta podemos decir que nosotros amamos a los demás de la manera que la Biblia nos enseña, por el simple hecho de que ofrendamos para las necesidades de los demás. O tal vez porque nos saludamos cuando nos vemos. O simplemente porque nos damos un abrazo y decimos Dios te bendiga o qué gusto verte. Creemos que con eso basta. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos gustan que nos mientan? O que nos roben? O que nos hagan un mal gesto? O a uno de nuestros hijos. Especialmente cuando se trata, los que somos padres, cuando le hacen un mal gesto a nuestros hijos, es una ofensa casi imperdonable. Muchos decimos que a mí me hagan lo que quieran, pero a mi hijo, o a mi hija, no. ¿O a cuántos nos gustan que nos regalen cosas que no sirven o que están rotas? Aunque ya es la moda traer pantalones y camisas con hoyos por donde sea, ¿no? Pero si es algo viejo que no, usted dice, no, yo no me lo pongo. De hecho, a mí me causaba risa que en años atrás, mis hijas,
cuando ya estaban en la adolescencia, ellas se metían a mi ropero y me empezaban a quitar mis playeras. Yo les decía, ¿y ahora ustedes qué les pasó? No pueden pedir, no quieren que les compre. No, es que tus playeras me gustan. Y eran unas playeras así, todas feas, manchadas, pero a ellas les encantaba. Y creo así anda la moda por ahorita, ¿no? Todos los muchachos andan, no sé, a veces como digo, serán indigentes o les digo si tienen o necesitan. Me asusta porque no entiendo, ¿verdad? Pero nosotros hemos adoptado esto como amar al prójimo. Pero hay una diferencia en la terminología bíblica y moderna de la palabra limosna. ¿Sí? En la Biblia la limosna era un acto de caridad y justicia que consiste en compartir bienes con los más necesitados. A mí me causó mucha curiosidad esa palabra bienes, porque está hablando de algo que esté en buen estado, ¿cierto? Un bien es algo que tú posees que es de valor, no algo roto. Eso no es un bien. La palabra hebrea para limosna es tzedaka, que significa justicia. En la Biblia, dar limosna es hacer justicia en nombre de Dios. Cuando algo es justo, algo es bueno, algo está bien hecho, no está mal hecho, no es un mal. ¿Exacto? La justicia es ¿qué? Rectitud, es algo correcto. Y en muchos, yo creo que en su mayoría, los que crecimos en hogares predominantemente hispanos y que son culturalmente católicos, íbamos a la iglesia y decían, vamos a recoger la limosna, y todos daban 2 o 3 moneditas y eso era todo. El concepto de limosna se ha trastornado a través de los años, porque no es lo mismo que lo que la Biblia dice. Yo tuve una conversación voy a decir su nombre con todos con su permiso, pero con Scott. Tuve una conversación hace poco de la diferencia en la mentalidad del latino, primordialmente, y el anglo en cuanto a dar. Es muy diferente. Y él me explicaba algunas cosas que yo no sabía, pero que él dice, a mí esto fue lo que me enseñaron. Y sí, fue muy diferente a lo que me enseñaron como latino. Pero en su mayoría yo he encontrado que el anglo, su mentalidad de dar es muy diferente a la mentalidad latina de dar. Es muy diferente. Ahora, ¿uno está bien y el otro está mal? No. Solamente son maneras diferentes que aprendimos, ¿sí? En cuanto a esta situación del dar. Lo otro que yo creo se nos escapa al amar al prójimo es la empatía. Nosotros todos tenemos o entendemos un poco lo que es la empatía, ¿sí? ¿Cómo describirían ustedes la empatía? No todos a la vez, me abruman sus respuestas. Díganme, ¿qué es empatía para ustedes? Ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué más? Y hasta ahí. Sentir lo que otro siente. ¿Qué más? You guys can say it in English if you want. What is empathy? Someone said to be in someone's shoes. Someone else said to feel what someone else feels. Los psicólogos Daniel Goleman y Paul Ekman dividieron el concepto de la empatía en las siguientes 3 categorías: cognitiva, emocional y compasiva. La empatía cognitiva, esto se refiere a la capacidad de comprender lo que una persona podría sentir o pensar. Es decir, es como un canal de información, ¿sí? Es comprender, es entenderlo.
es como hacer la pregunta, ¿por qué está pasando esta situación la otra persona? Un ejemplo, a Felipe le gustaría hablar, es un ejemplo, porque tú eres tu propio supervisor, ¿verdad, Felipe? Pero le gustaría hablar con su supervisor sobre un posible ascenso, pero parece tener dificultades para encontrar la manera correcta de iniciar una conversación. ¿Sí? Entonces, él tiene que entender cómo, si él le pide ese ascenso, cómo se va a sentir su supervisor si él le pide ese ascenso. Esa es la empatía cognitiva, es entender qué es lo que él puede sentir o pensar. La empatía emocional se refiere a la capacidad de comprender los sentimientos de otra persona a través de una conexión emocional. Y la empatía compasiva, ese es el tercer tipo y va mucho más allá de los primeros dos, ya que implica acción. Si entendemos y compartimos los sentimientos de la otra persona, podemos realmente ayudar. Es decir, ¿qué puedo hacer para ayudar a esta persona? No es solo sentir y entender, sino accionar. Porque ¿a cuántos de nosotros nos gustaría estar en necesidad y que nadie haga nada? Solamente, y lo hacemos. Pasa una tragedia, voy a orar por ustedes. La oración hace mucho, pero si no accionamos, en el libro de Santiago dice, tú muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe por mis obras. O sea, la fe no es solamente decir, yo creo que algo va a suceder, pero si tú no te mueves, nada va a suceder. Entonces la empatía encierra en nosotros poder responder ante la necesidad. Porque a cuántos de nosotros, seamos sinceros, nos gustaría quedarnos con una necesidad y teniendo una comunidad de fe, y no solo comunidad de fe, pero una comunidad familiar, una comunidad de amistades y que nadie haga nada. ¿A cuántos nos gustaría? No. Pero a veces eso es lo que hacemos nosotros. Y eso no es amar al prójimo como a nosotros mismos. No es solo ponernos en los zapatos del otro, no es solo sentir lo que el otro siente, sino responder a esa necesidad. Porque si yo me pongo en el lugar, vamos a decir de Claymar, no es que ella esté pasando nada, ni estoy esparciendo chismes, o no piense eso, pero vamos a decir que Claymar está en una necesidad médica, necesita algo urgente. Y ella dice, no tengo el dinero para hacer eso. Y yo digo, ay, Claymar, qué mal, pobrecita. Ay, sí, yo sé lo que está pensando, yo sé lo que ella siente, pero no hago nada, se va a quedar en pobrecita Claymar. Les voy a decir algo que a nadie de nosotros nos va a gustar. Y se puede quejar con los pastores después de esto si quiere. Pero les voy a decir algo. Las personas, o hay muchas personas, y me ha sucedido, que les encanta el chisme. Y tú puedes decirle algo a alguien y decir, no digas, pero viene otra persona y te dice, ay, escuché esto. Y tú dices, yo ya sé quién fue. Pero cuando hay necesidad, fíjese que somos pero muy lentos y a veces estáticos en nunca decir nada. ¿Por qué? Si yo amo a cada uno de ustedes como a mí mismo, ¿por qué cuando hay necesidad me quedo callado? Eso no es lo que Jesús nos enseña. Jesús cuando dice debes amar a tu prójimo como a ti mismo, Él está diciendo ponte en el lugar y ponte a pensar cómo te sentirías tú cuando algo suceda y nadie haga nada por ti. O ponte en ese lugar y cómo te gustaría verte a ti si estuvieras en la situación de esa persona. Eso es lo que Jesús nos está enseñando.
Pero muy pocas veces hacemos eso porque creemos que solamente con dar de nuestros recursos a veces eso es suficiente. Pero déjenme decirles, hay personas que saben lo que necesitan y a veces no son ni recursos. Es decir, ¿sabes qué? Estoy contigo. Voy a caminar contigo en esta jornada. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo yo servirte a ti? Hay a veces que tal vez recursos monetarios no es lo que necesitan. Es simplemente que alguien se siente y llore con ellos. O que los escuche. Y muy pocas veces, hacemos eso de escuchar. Yo leí algo hace tiempo y me gustó porque decía, muchas veces nosotros escuchamos para responder y no para entender. Todos queremos tener la respuesta. Hay veces que la gente no quiere escuchar lo que tengamos que decir, simplemente quiere que los escuchemos a ellos. Y qué lindo poderse sentar con alguien y escuchar. Porque ¿sabe qué? Esto sucede, créame o no, que cuando una persona empieza a desembuchar, como decimos, el alivio de ellos lo sentimos nosotros. Lo podemos sentir. Por más difícil que esto sea, nosotros debemos aprender a amar a ese prójimo como a nosotros mismos. Hebreos 13, del 1 al 3, dice lo siguiente: sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos lo han hecho, han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que estén en prisión como si ustedes mismos estuvieran ahí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Eso es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y muchas veces nos hacemos de la vista gorda, que no vimos, no escuchamos, no entendimos. Y aquí la palabra de Dios dice, no se olviden, y dice, acuérdense. El autor nos está exhortando a ponernos en el lugar de otra persona. Eso es amar de verdad. La Biblia nos enseña que Dios nos entiende porque Él se hizo carne y sintió y sufrió, experimentó todo al igual que nosotros en Hebreos 4:15. Dice que Él fue tentado en todo. Por lo tanto, dice que tenemos a alguien que nos entiende porque Él mismo sintió. Sí, Jesús hizo un milagro y algo grandísimo al morir en la cruz, pero nosotros nos hemos puesto a pensar cómo se sintió Jesús cuando lo iban a arrestar y que todos huyeron, sus amigos, como decimos en México, sus cuates, los 12 que estaban según ahí, que uno hasta le dijo, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, y le dijo, mira, va a cantar el gallo y tú vas a decir que no me conoces. Pero bueno, ok. Y aunque intentó, ¿no? Le mochó la oreja a uno, pero como quiera, huyó. Y después se andaba escondiendo entre la multitud. Pero la realidad es, ¿cómo se sintió Jesús? Después de haberles dicho a ellos, ámense los unos a los otros. Yo a veces me pongo a pensar y digo, de todas las tonterías, lo voy a llamar así, burradas que yo cometo, ¿cómo se ha de sentir el Señor después de eso? Y la Biblia, cuando nos dice de amar al prójimo como a nosotros mismos, nos exhorta a hacerlo con sinceridad. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo escribe y dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno.
Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. O sea, debería haber alegría cuando nos honramos, cuando nos amamos. ¿Cuántos a veces luchan con amar al prójimo? Libérense, digan que sí, está bien. Yo a veces le digo, Señor, sí, yo quiero amar al prójimo, pero el prójimo no está cooperando. Pero la Biblia nos dice que lo hagamos sinceramente porque Dios es el que escudriña esto que está aquí adentro, que bombea sangre, de donde salen todas las emociones. Él sabe si realmente lo hacemos. Por eso lo que dice Juan 1:4, 1 Juan 4:20 es cierto. Si alguien dice amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque si no amamos a los que podemos ver, como dice Juan, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? De hecho, aquí es donde reflejamos ese amor que Dios deposita en nosotros. No es solamente con Dios porque usted se tira, se hinca a orar o porque usted llora delante de Dios, pero si usted no ama a su prójimo, no está amando a Dios. Si yo no amo a Eric y a Luisa, no amo a Dios. Si no amo a Adriana y a Santos, no amo a Dios. Si yo no me preocupo por las necesidades de ellos, yo no amo a Dios. Dios no necesita nada de mí. Dios lo que quiere es que yo ame al prójimo como me amo a mí mismo. Si yo estoy en necesidad, yo quisiera que alguien me respondiera. Por lo tanto, si alguien en necesidad está, yo debo responder porque si yo estoy realmente en el lugar de esa persona, yo quisiera que hicieran eso conmigo. ¿Por qué tan callados? Hay tantos beneficios en amar y buscar ser el amor de Dios. Especialmente en este mundo que ahorita lo necesita, nuestro entorno lo amerita. ¿Cuántos de nuestros hermanos que son inmigrantes no están con temor? Todos. Nada les garantiza que van a estar bien. Pero van a estar bien porque tienen a un Dios y a una comunidad que los ama. Hay una comunidad que está orando y está intercediendo a Dios por ellos. Nosotros debemos de demostrarles a estas personas que los amamos. Hace poco estuvo esta joven que está con nosotros sentada al lado de Dan y el esposo. Estuvieron atrapados por narcos en México. Y la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Nosotros aquí oramos y lloramos y estamos contentos de que ellos ahora están con nosotros. Proverbios 21:21 dice: el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. De nuevo se los leo. El que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. Hay honor en nosotros amar a nuestro prójimo, así como lo hay en nosotros amar a Dios. Seamos una comunidad no solo de fe, no solo una comunidad de paz, pero una comunidad que realmente demuestre el amor de Dios a nuestros semejantes. Bendiciones.